Tienes que cargarlo más tiempo. ¿Ya dejaste el otro cargando? ¿Cuál otro? ¿Tenemos dos pilas? Sí. No. ¡Corte! Hola, yo soy Venus. Bienvenidos a mi programa que se llama Planeta Venus. Planeta Venus es un lugar donde vamos a poder hablar de ciertos temas de ciertos temas controversiales acerca del gobierno, acerca de nuestra situación actual, donde nos va a hacer un poquito entender cómo funciona el mundo y entender cómo está nuestra situación. Por ejemplo, creo que las cosas que les voy a enseñar o las cosas que les voy a compartir, a mí me han enseñado a entender el mundo de una forma más, pues de una forma mejor, pero, o sea, mejor significa de una forma más analítica, de una forma más productiva, donde tú puedas saber, por ejemplo, la gente en México nos quejamos mucho del presidente, de si entra si entra un partido político, luego entra el otro, y realmente, pues igual y deberíamos dejar de pelearnos y dividirnos entre todos por los partidos políticos y y ver las cosas más objetivamente y ver que pues igual y la situación no la va a cambiar nada más un presidente, ¿no? Y que nuestra situación en el país no va a ser, no la vamos a cambiar en un sexenio, o no la vamos a cambiar en 6 años, no la vamos a cambiar en un año, no la vamos a cambiar en 10, la vamos a cambiar en 100 o en 500. Y por ejemplo, eso es algo que otras culturas como China tiene como más, más, la gente nace más con esta tolerancia de entender que igual y tú vas a contribuir, tu contribución va a ser pequeña, pero va a ser esencial para que tu país cambie a largo plazo, porque nosotros siempre siempre estamos como preguntándonos por qué chingados estamos tan mal, por qué nuestro país está tan mal, por qué nuestros gobernadores son tan tranzas, por qué el narco está en el gobierno, por qué hay tantas tranzas, por qué no podemos subir si hay tantos mexicanos tan verga y tan talentosos y tan positivos y que contribuyen tanto a nuestra cultura, tanto a nuestra cultura como a nuestra economía, por qué chingados no hay como este cambio que debería de haber, que la verdad yo por eso vivo en Vancouver, por eso me salí de México, porque yo ese cambio me desesperé de esperarlo y ya no lo quiero esperar porque pues yo también tengo otras cosas que ver y otras cosas que aprender en el mundo, y que la verdad mi país ya no me lo tuvo, ya no me lo pudo dar. Y de alguna forma, estudiando ciertos temas, entendí que pues mi país está en un momento donde sigue creciendo y donde va a tardarse, como dije, 100 años más en llegar a donde me gustaría que llegara, ¿no? Pero entonces por eso yo no puedo vivir ahí. Pero ya me da la tranquilidad de ya no estar enojado con mi país, de ya no estar enojado con un señor presidente, ya no estar enojado con la persona que votó por la persona que es conservadora, que votó por tal vez el PAN, o por la persona que es un pinche radical que igual y no votó, o por la persona de izquierda o la de derecha, etcétera. O sea, esos términos, si entendiéramos la situación si estos temas nos van a ayudar para entender que realmente no debemos de polarizarnos en muchas cosas. Y este mundo ahorita, pues económicamente, o puede ser que a ciertas personas que tienen poder les convenga que estemos polarizados. ¿Por qué? Porque pues es más fácil somos más fáciles de manipular, ¿no? Y también dándonos a tole con el dedo nos vamos a tranquilizar, ¿no? O sea, si gana un presidente de nuestro bando, entonces esa banda se tranquiliza, y luego entonces al siguiente sexenio gana la del otro bando, y entonces esa gente se tranquiliza y así se van. Si se fijan, los gringos así son. Los gringos siempre gana dos sexenios no, porque duran 4 años sus términos presidenciales, pero y se pueden reelegir. Entonces siempre duran 8 años en el poder, o sea, 2 términos, un demócrata, y luego llega un republicano y gana. Y ese republicano se queda otros 8 años.
y luego llega el demócrata porque ya se trataron todos del republicano y otra vez y le dan chance y le dan chance y siempre mantienen dividida a la gente entre dos personas, entre demócratas y republicanos. Y si te das cuenta, hay ciertas cosas de los republicanos que hacen sentido, o sea, hay ciertas cosas que pues que igual y uno puede estar de acuerdo, pero ahora se ha vuelto tabú hablar de ciertos temas y si tú hablas de ciertas cosas en las que tú podrías estar de acuerdo con un republicano, pues igual y te pueden tachar por un conservador de mierda y tampoco está tan bien porque entonces el demócrata se vuelve el radical o como esta santa inquisición que siempre está señalándote y tachándote de ciertos términos que igual y no tienen que ver contigo, ¿no? Entonces, al final este canal o este lugar nos va a servir para no radicalizar y entender nuestro mundo de una forma mucho más analítica y poder estar en paz con nosotros y poder entender que nosotros vamos a poder dar este granito de arena que vamos a dar, aunque sea pequeño, es esencial y, y además a largo plazo va a ayudar a que nuestra situación cambie. Y si las personas que tienen hijos, pues sus hijos van a vivir en un mejor país o van a vivir en un mejor mundo o sus nietos o sus bisnietos, etcétera, o las nuevas generaciones. Igual también yo no quiero tener hijos, pero pero sé que si quiero dejar un país chido, un país mejor de lo que estaba, tengo que hacer ciertas cosas. Pero yo no voy a ver cambios o sea, tampoco voy a desesperarme y tampoco me voy a amargar la vida porque no pues, vivimos en el mundo que yo quisiera vivir, o que yo quisiera que viviéramos. Por ejemplo, yo soy una persona muy abierta, me gustaría que la gente fuera más tolerante, pero pues no me puedo estar amargando la vida porque la gente no es tan tolerante como yo, ¿no? Igual y mejor encuentro a mi nicho de gente tolerante con la que pueda convivir y poquito a poquito vamos haciendo que la gente se vuelva más tolerante, ¿no? Entonces, para esto es este espacio, para que entendamos mejor nuestro mundo. Otra cosa que a mí me ayudó a entender mucho de las teorías de conspiración de los gringos es que, pues igual y como México siempre va atrasado unos 20, 10 años, ahora yo supongo que yo calculo que lleva como 10 años atrasado en tendencias, en moda, en cultura, o sea, no cultura porque no tengamos cultura, sino porque vamos descubriendo cosas después. ¿Por qué? Porque la tecnología no nos llega, no somos un país que nos llega la tecnología a la primera. Primero le llega a los gringos, primero le llega a los países primermundistas, como a Europa, y después nos llega a nosotros, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que aceptar también, que son cosas que pues pasan simplemente porque nacimos en un país tercermundista y no significa que no haya talento, no significa que no estemos bien plantados, no significa que no vayamos a crecer, no significa que nos vamos a quedar ahí para siempre, pero al contrario, si queremos cambiar nuestra situación, tenemos que entenderla primero, ¿no? Por ejemplo, lograr para masterizar, para volverte un maestro en algún arte o en algún método, siempre se requiere entender que no eres bueno y que tienes que aprender, ¿no? Entonces, esta postura también de aprendizaje es lo que quiero compartir con ustedes, que nunca acabamos de aprender y nunca vamos a acabar de crecer ni de entendernos por completo. Entonces, siempre eso nos va a hacer estar en constante evolución y nos va a hacer acelerar nuestra evolución, porque cuando también uno piensa que no tiene que cambiar nada, que uno está perfectamente como está, que uno está perfectamente bien como está y que no tiene que cambiar nada de su ser o que no tiene que trabajar en nada, pues no vas a crecer, no vas a llegar al siguiente paso, no vas a llegar al siguiente nivel. Entonces creo que también eso nos va a ayudar. O sea, quiero compartir todas estas vivencias que yo he tenido y todos estos aprendizajes para que ustedes entiendan por qué lo quiero compartir y para que entiendan el mundo y estén tranquilos y no nos agobiemos tanto con problemas políticos o con problemas que no nos corresponde. Pero entendamos cómo está la situación para que nosotros podamos ayudar. Si en algún momento queremos ayudar, podamos hacerlo de la mejor forma. No sé dónde dejé de grabar, entonces esto lo van a ver medio cortado, sorry. Estaba explicando por qué la gente que habla de las conspiraciones, por qué los gringos se clavan
la gente que habla de conspiraciones de UFOs habla de conspiraciones nazis, habla del gobierno gringo, habla de proyectos secretos del gobierno gringo, habla de la CIA, habla de la NASA. Y quiero como que entendamos por qué todo tiene que ver al final y por qué hay gente que llega hasta hablar llega a relacionar la arqueología con el gobierno gringo y con los nazis y por qué llegan a hablar de que los nazis fueron a buscar a la Atlántida o por qué la Atlántida tiene que ver con la Antártida, por qué había expediciones de los nazis, perdón, hacia la Antártida que tenían que ver con la Atlántida, por qué los nazis estaban clavados con con la arqueología o con civilizaciones pasadas. ¿Qué tan cierto es que las civilizaciones que conocemos nosotros son las más viejas, como por ejemplo Egipto? Egipto, hay un debate ahorita cabrón que se va a volver mainstream, donde la gente ya entendió que Egipto no se fundó hace, creo que son 1200 años antes de Cristo, o entre 1200 y 2000, no me acuerdo. Pero en realidad la egiptología ha estado relacionada con la historia del arte y la forma en la que tenemos que medir la arqueología no tiene que ver con la historia del arte, sino sería más preciso medirlo con las rocas, que por eso han llegado geólogos a medir las piedras en Egipto y han descubierto que las piedras, por ejemplo, las pirámides tienen erosión de que pasaba el río por ahí, pasaba algún río, entonces obviamente ese río es el río Nilo y para que el río Nilo haya estado de ese anchor y que haya estado en la falda de las pirámides es que las pirámides tuvieron que haber sido construidas hace 20.000, 15.000 años más de lo que la gente dice ahorita o que la egiptología nos cuenta. Podemos hablar de otras culturas o de otras civilizaciones que vivieron antes de Egipto, podemos hablar de Sumeria, podemos hablar de los mexicas también, de que llegaron a habitar Teotihuacán, pero pues Teotihuacán no sabemos quién chingados lo habitó, no sabemos cuándo lo construyeron, no tenemos datos concretos que nos digan exactamente quién lo construyó, por qué los atlantes de Tula se llaman atlantes, qué tienen que ver con la Atlántida, por ejemplo, por qué los mayas tenían cierto conocimiento, por qué, por ejemplo, los mayas tenían su libro que se llama Popol Vuh, que era la historia del ser humano, como la Biblia, como el Torah, como el Ramayana, y cómo esas pinches historias coinciden entre ellas. ¿Por qué los mayas nos cuentan de un gran diluvio y por qué en el Ramayana se habla de un gran diluvio? ¿Por qué los judíos nos cuentan de un gran diluvio? ¿Qué pasó que todas las pinches Biblias o todas las religiones nos cuentan de un gran diluvio? Bueno, entonces ese gran diluvio ya se está tomando en cuenta ahorita por los arqueólogos undergrounds, yo le diría, como personas como Graham Hancock, que es un periodista que siempre ha estado respaldado por un güey que es un geólogo que se llama, puta madre, no me acuerdo de su nombre, pero se apellida Clarkson. A ver, ahorita lo voy a buscar porque ni modo que les... Se llama Randall Clarkson. Randall Clarkson. Les voy a mandar los links, obviamente, de todas estas pinches marihuanadas para que les echen un ojo y para que vean por qué chingados relacionamos civilizaciones antiguas como Teotihuacán o como literal Teotihuacán con Egipto, por qué tienen esa relación, por qué tienen relación las pirámides en todo el mundo. Y a eso voy con que los gringos siempre no están un paso adelante, pero tienen información adelantada. Yo algo que también por la razón por la que quiero compartir esta información con ustedes, que realmente mi target es la gente que no habla inglés y que le interesa la historia y que le interesa la información que existe en inglés que no ha sido traducida. Porque hay un chingo de información en inglés que no ha sido traducida al español, que si no hablas inglés, güey, nunca vas a saber de qué vergas estoy hablando. Entonces también quiero compartirle a esa gente que igual no tuvo la oportunidad de aprender inglés, que igual y todavía apenas está aprendiendo, que igual y puede ser una razón por la cual aprendan inglés, no porque sea esencial, porque obviamente tú puedes hacer lo que se te hinche el huevo de tu vida, simplemente porque para mí me pareció importante y porque a mí
ya me llamó la atención tanta pinche información que hay en inglés que no hay en español, güey. Entonces, si tú eres alguien que no sabe hablar inglés, o que, no, o que le da hueva hablar inglés, o que no quiere hablar inglés, pero le interesan estos temas, este es un lugar para ti, güey. Este es un lugar donde vas a aprender por qué la gente... por qué la gente piensa lo que piensa ahorita, porque te digo, tienen estas relaciones de sitios arqueológicos, porque hay sitios arqueológicos en todo el mundo que tienen relación con sitios arqueológicos que pues están igual a 7.000 kilómetros de distancia, ¿no? Porque se habla de que probablemente hubo una civilización como primaria, no primaria, como general en el mundo, como ahorita estamos, o sea, como por ejemplo ahorita hay, eh, como ahorita hay rascacielos en Chicago, Nueva York, en Abu Dhabi, en China, en donde tú quieras, güey, en México, obviamente en el DF, como ahorita hay esos rascacielos, antes las pirámides eran como el equivalente a los rascacielos o el equivalente a las ciudades, ¿no? Entonces, ¿por qué comparten? ¿Cómo chingados, estando tan lejos y cómo chingados pensando? O sea, con lo que nos ha enseñado la historia, como la historia general o la historia que nosotros conocemos, ¿por qué chingados hay tantas coincidencias o hay tantas cosas en común entre esas civilizaciones y estaban tan lejos y si eran unos bárbaros, según la pinche historia que nos enseñaron, ¿no? Cuando estábamos morros. Pues igual y no eran tan pendejos, ¿no? Igual y no eran tan incivilizados, igual y no eran tan salvajes. Igual y tenían un conocimiento ahí que no tenemos idea qué es. Igual y también hubo influencia del hombre blanco, sin ofender a mis amigos white, como influencia de la banda blanca a omitir o a tomar estas culturas como salvajes para que obviamente ellos tuvieran una razón, un pretexto para conquistarlas o enseñarles la forma civilizada o civilizarlas, imponiéndoles la religión católica o la religión cristiana, como por ejemplo aquí en Canadá a todos los nativos, a los morros, a los papás los mataron creo y a los morros los llevaron a estos orfanatos donde les inculcaron, les metieron por el culo la religión católica, entre otras cosas que les han de haber metido al culo porque abusaban mucho de ellos. Pero bueno, verga, me turbo desvié de este pinche tema, ya se me fue el pedo. En fin, todas estas relaciones, todas estas pachecadas, todas estas pendejadas que pensamos cuando estamos pachecos, de por qué tiene relación esto con el otro, esto lo vamos a tratar aquí, lo vamos a tratar de explicar de la forma más coherente posible para que la banda no nos tome como locos, aunque estamos un poco locos, sí, porque obviamente si no estás loquito no vas a pensar un poquito más allá. Entonces se vale estar loquito, está chido estar loquito. En fin, esto es Planeta Venus y el episodio de hoy es los nazis en América.